Bienvenidos a Reddit Pregunta. Sé lo que pasa cuando mueres y esta es mi historia. Vivía en un barrio bastante seguro y cómodo. Nunca nos faltó nada y yo era hija única. Tenía 2 padres cariñosos. Según todos los informes, no hubo ningún incidente que me provocara alucinaciones. Ningún trauma, ningún miedo, nada que me hiciera alucinar. Según todos los informes, era una niña superdotada que vivía con padres maravillosos y cariñosos en una casa grande. Recuerdo que había llegado a casa de la escuela, había cogido un tentempié de la despensa y estaba ocupando la sala de estar para ver los Power Rangers, como era mi tradición después de la escuela. Cuando entré en la sala de estar, miré hacia el patio trasero. En ese momento, mi pequeño cerebro solo podía registrar un bulto peludo. Una ardilla. No había sido destrozada ni asesinada por nada, solo murió de vejez. Sabía que la muerte existía, pero nunca la había visto en la vida real hasta ese momento. Esta fue la primera vez que ocurrió. Ya al cadáver de la ardilla, vi lo que parecían ser correas fibrosas que se desprendían de su cuerpo. Unas cosas etéreas de color azul, apenas más gruesas que un cordel, se deshacían mientras yo veía una versión fantasmal y azul de la ardilla emerger de su cuerpo. Me miró por un momento mientras yo la observaba. ¿Podía verme? ¿Los muertos nos observaban? Entonces la vi salir corriendo de inmediato. Mi familia no era religiosa. Yo no era religiosa. Éramos cristianos, claro, pero no íbamos exactamente a la iglesia todos los domingos ni evitábamos vicios específicos ni exaltábamos virtudes. Aún así, creíamos en lo básico: cuando mueres, vas al cielo si eres una buena persona, al infierno si eres una mala persona, pero en ese momento yo lo llamaba infierno. Al ver esto, bueno, no sabía qué hacer. ¿Cómo se suponía que un niño de 4 años debía manejar esto? En lugar de mirar televisión, fui a la oficina con mi madre. Estaba ocupada con una computadora, teniendo una conversación seria con alguien que yo no conocía. ¿Y estás segura de que no es nada grave? Si tú, HM, te llamaré más tarde. Retomaremos esto pronto. Seguro. Adiós. Colgó el teléfono y se giró en su silla para mirarme. Sí, Jane, mamá, hay una ardilla en el patio trasero. Seguro que sí, cariño. ¿Eso es todo lo que querías decir? Mamá, creo que murió. Su rostro se torció en una expresión de repulsión. Muy bien, cariño. Deja que papá se encargue de ello. Salió de la oficina. Podía oírla llamar, Jacob. Jacob. Bebé, necesito que hagas algo por mí. No lo entendía. Quiero decir, ¿cómo iba a entenderlo? ¿Qué había que entender? Y no dije exactamente que veía fantasmas. Tenía 4 años. ¿Qué se suponía que debía decir? Así que lo oculté. Lo encerré en mi cerebro y fue mi pequeño secreto. En cierto modo, me dio catarsis. A los 4 años no tenía miedo existencial, pero lo desconocido me asustaba. Saber que tu alma sigue viva, bueno, me dio algo de paz incluso cuando era niña. Mis padres tampoco iban a pensar exactamente que estaba diciendo la verdad, así que ¿para qué sacarlo a relucir? Cuando era niña sabía que los adultos no podían ver cosas que los niños sí podían, pero estaba bien. No había un libro de reglas, pero aprendí algunas cosas mientras miraba. Algunas reglas menores. Las criaturas tenían que ser lo suficientemente grandes. Un ratón parecía ser el límite. No vi aparecer hormigas ni mosquitos. Desde la muerte, algo tardaba unos 40 segundos en liberarse. No sabía qué pasaría si te traían de vuelta después de la muerte legal, pero supuse que tu alma era arrastrada de vuelta a ti. No podías volar, pero podías atravesar paredes como un fantasma la mayor parte del tiempo. Eso era todo lo que había aprendido durante unos años. Las cosas iban bien durante esos 2 años. Tenía mi secreto que nadie más conocía y eso me daba paz. Conocía a una de las grandes incógnitas de la humanidad. Yo, un niño. Me sentía un genio. Entonces se reveló la verdad mayor. Era el 8 de diciembre, alrededor de las 6:15 de la mañana de un domingo, cuando todo se fue al infierno. Había estado soñando tranquilamente cuando el grito me despertó. Me incorporé de golpe, casi demasiado asustado para hablar.
Mi habitación estaba en el segundo piso de la casa y mis padres estaban al final del pasillo. Si gritaba, los despertaría. Había tenido pesadillas antes, ¿era eso todo? ¿Solo una mala pesadilla y un grito repentino? Cuando eres un niño, tu mente te engaña para justificar las cosas. Sin embargo, no podía engañar a mis ojos. Al otro lado de la calle estaba Jeffrey Ramens. El señor Ramens era un tipo mayor, no del todo senil, pero sus mejores años habían quedado atrás. Era un hombre amable. Me encantaba ir a su casa cuando íbamos a pedir dulces. Le gustaba alardear de que repartía barras de chocolate de tamaño normal. Eso lo convertía en mi vecino favorito. Me levanté de la cama para ver de dónde había venido el grito, ya que había sido fuera de mi ventana y al otro lado de la calle. ¿El señor Ramens estaba en peligro? No lo sabía, pero tenía que mirar. El señor Ramens estaba completamente azul, como había visto otras cosas muertas antes, pero no actuaba como él mismo. Estaba en pánico. Estaba en pijama. Aullando, gritando, corriendo a través de las paredes. Había muerto, probablemente de viejo, pero esto no era como las ardillas o los conejos que vi. No, estaba chillando, corriendo, a veces atravesando paredes, a veces golpeándolas. Es como mi cuerpo no estaba lo suficientemente sólido. Me asustó, corrí por el pasillo, con pasos pesados, ignorando lo temprano que era, mientras entraba a la habitación de mis padres. Fui al lado de la cama de mi padre. Papá, le decía, papá, papá, papá. Despierta, puedes despertar. Gruñía aturdido, inclinándose para mirar el despertador. Oye, amigo. Es muy temprano. ¿Estás bien? Pesadilla, preguntaba, sentándose de la cama. Mamá no se despertaba, dormía profundamente. Creo que algo malo le pasó al señor Ramens. ¿MMM? ¿Por qué, amigo? Solo un mal presentimiento. ¿Pesadilla? No. Solo, puedes ir a ver cómo está. MMM. El señor Ramens podría estar durmiendo. ¿Sabes que es un hombre mayor?, me dijo papá. Papá, por favor, puedes, por favor. Sus ojos decían, no voy a dormir hasta que haga esto, ¿verdad? Pero su rostro decía, lo que sea por ti, amigo. Se levantaba y se ponía las pantuflas. Está bien, está bien. Iré a ver cómo está. Mientras papá bajaba las escaleras, yo volvía a mi habitación. Lo observaba desde la ventana del segundo piso y lo oía abrir y cerrar la puerta. Papá saludaba a un corredor que pasaba y conversaban brevemente antes de cruzar la calle. Mientras tanto, el espíritu del señor Raymond seguía aullando, agitándose y gritando. No creo que supiera dónde estaba ni qué estaba pasando. Papá tocaba la puerta. Silencio. Papá parecía preocupado por un momento. Tocaba de nuevo. Silencio. Ahora creo que sabía que algo andaba mal. Corría rápidamente de regreso a nuestra casa, donde lo oía en la cocina agarrando el teléfono y hablando con alguien. Esperaba ver que el espíritu del señor Raymond se calmara, pero él simplemente seguía gritando, seguía corriendo por sus habitaciones y atravesando sus paredes. Hay un peligro, en la naturaleza, cuando un animal resulta herido. Pide ayuda. A veces, un humano amable lo encuentra y lo saca de una trampa. Otras veces, un miembro de la especie lo encuentra y lo salva. Pero la mayoría de las veces, esos gritos atraen a un depredador. Y en este caso, el espíritu del señor Raymond era una sirena. Me quedé pegado a la ventana, observando lo que pasaba. Mis ojos alternaban entre las acciones en el mundo físico mientras llegaba una ambulancia y el mundo espiritual. El fantasma del señor Raymond aullando incansablemente y apresurándose. No estaba seguro de cómo ayudarlo, así que decidí irme a la cama. Fue entonces cuando lo vi. Durante todo este tiempo, solo había visto espíritus azules. Humanos, animales o de otro tipo. Fluctuaban en tono y opacidad, claro, pero siempre azules. Esta fue la primera vez que vi un espíritu rojo. Se movía a 4 patas, largo y flacucho. Sus brazos eran demasiado largos, sus piernas no terminaban en pies sino en 2 garras afiladas, una al frente, otra atrás. Me tapé la boca, viendo lo que creo que era su cabeza moverse. No tenía ojos, una especie de caparazón pesado cubría la mitad superior de su cabeza. Se dirigía directamente hacia el señor Raymond,
qué gritaba. Los paramédicos estaban manteniendo una conversación educada mientras se abría paso entre ellos, cambiando de fase como un fantasma. Un paramédico se dio la vuelta, como si alguien le hubiera tocado el hombro, pero miró a su amigo. Vi un terror primario en los ojos del señor Raymond. Sabía que se trataba de un depredador. Gritó, aullando menos como un hombre y más como un animal, antes de entrar a la carga en la casa. La cosa lo siguió poco después. No podía verlo, pero podía oírlo. Gritos de pánico, gritos guturales. Y luego silencio. Un silencio inquietante. Tal vez el señor Raymond se había escapado. Tal vez se había ido a algún lugar más lejano en el más allá. Un niño luchaba por comprender la no existencia y el universo ahora le estaba pidiendo a un niño que comprendiera lo que venía aún más lejos. Las náuseas me iban a apoderar antes de que mi papá entrara en mi habitación, haciéndome dar la espalda a la ventana. Oye, niña. Joe, oye. El señor Raymond, escucha, él está, sí. Parecía inseguro de cómo abordar el tema, doblemente considerando que de alguna manera sabía que el señor Raymond había muerto. Está bien, papá, susurré. Pensé que era una pesadilla, pero, malos sueños, lo sé. Oye, escucha. ¿Quieres desayunar? ¿Lo que quieras? No, no tengo mucha hambre ahora. Pero gracias, papá. Te quiero mucho. Yo también te quiero, amigo. Papá cerró la puerta, probablemente queriendo darme un poco de paz mientras procesaba esto. Había cosas que procesar, sin duda, pero no quería hablar de ello. Me volví hacia la ventana para ver si la cosa roja se había ido. No había desaparecido. La cosa roja ahora estaba parada en medio de la calle, con las manos moviéndose nerviosamente, manos que terminaban en cuchillos, no dedos, y me miraba sin ojos. Me tapé la boca con horror. La lógica infantil decía que la seguridad de los monstruos siempre estaba debajo de la manta. Eso tenía sentido para mí, me metí debajo de ella mientras me alejaba de la ventana. Tal vez no se había dado cuenta. Tal vez era solo una coincidencia. ¿Quería atraparme después? ¿Quería matarme? La manta me cubrió, la cabeza hasta las rodillas mientras me escondía. No necesitaba verla, podía escucharla. El chasquido y el repiqueteo de sus dedos como cuchillos en las paredes. El brillo rojo mientras se movía dentro de mi habitación. Estaba atrapada debajo de mi manta, temblando. Y cuando entró en mi habitación, simplemente, se quedó allí. Rodillas en el pecho, justo enfrente de mí. El tiempo parecía ralentizarse. Me senté bajo la manta durante 1 minuto. 20. 2 horas. No lo sé. Pero no se iba, estaba allí sentado, observándome. Sentí bilis en la garganta. Quería vomitar de pánico y miedo. Experimentalmente, y en contra del código infantil de lo que te mantiene a salvo, quité la manta. La cosa medía fácilmente 7 pies de alto, tal vez más, pero la longitud de su brazo debía ser de unos 8 o más. El caparazón en su cabeza era más bien un caparazón, fusionado a la parte superior de su cabeza como un casco. Piel roja y correosa, tirante y apretada, como cuero estirado sobre músculo. Lo peor era la boca. No tenía labios, ni mandíbulas, ni dientes normales. Lo que vi en cambio fue un agujero que giraba lentamente como una batidora, afilado y dentado. Era extraño sentir una mirada sin ojos sobre ti. Nos miramos fijamente, o al menos creo que lo hicimos, mientras temblaba en la cama. Creo que me había orinado encima, temblando, viéndolo observarme. Me miró de vuelta, aparentemente inconsciente del horror en el que me encontraba. Estábamos en un punto muerto hasta que un dedo largo y huesudo como un cuchillo se desenroscó. Vi cómo el cuchillo se grababa en la pared de mi habitación, sin dañar el espacio físico pero sin duda marcando mi habitación en el mundo espiritual. Decía, ¿puedes verme? Miré la pared, luego a él, luego a la pared. Asentí, sus fauces afiladas giraban, dientes afilados y dentados girando. ¿Puedes oírme?, preguntó. Su voz, gutural, como si viniera de un desagüe obstruido con lodo. Asentí. De todas las palabras que salieron de su boca, no esperaba lo que dijo a continuación. Lo siento. No quería asustarte. ¿Lo siento? Un monstruo, hecho de cuchillos y piezas dentadas, se disculpaba por asustarme.
¿Puedes oírme?, pregunté de vuelta. Sí, nos miramos el uno al otro durante un tiempo incómodo. ¿Cómo sabías que podía verte? Tus ojos son como un faro. Cuando me miraste, pensé que era el centro de atención. ¿Le hiciste daño?, pregunté sin rodeos. ¿Le hiciste daño al señor Ramens? ¿Era ese su nombre?, preguntó. Sí. Lo hice. Lo siento. Las cosas son diferentes cuando cruzas al otro lado, pero eso no lo hace correcto, argumenté. Me miró, pareciendo finalmente comprender que era una niña, antes de inclinar la cabeza. Lo entenderás con el tiempo. ¿Cómo te llamas? No debería hablar con extraños. No quiero ser una extraña. Eres la única voz que he escuchado desde que crucé al otro lado. Hizo una pausa, como si estuviera tratando de averiguar cómo comunicarse con un niño. Entonces, ¿cómo te llamas? Los extraños no dan sus nombres. No tengo nombre, me respondía. Lo miré. Se me ocurrió, de alguna manera infantil, que no tener nombre era malo. Lo miré de arriba abajo, temblando, ignorando el pánico. Puede que pareciera aterrador, pero estaba siendo demasiado amable. Demasiado educado. El hecho de que alguien tuviera un aspecto horrible no significaba que no pudiera ser bueno. Rocky, le decía, te llamas Rocky. ¿Por qué?, preguntaba, inclinando la cabeza. Rocky es el Ranger rojo. Tú eres rojo. Así que eres Rocky. ¿Qué es el Ranger rojo? Lo miré fijamente, dándome cuenta de que probablemente no sabía mucho de nada. Como adulta, al mirar atrás, me doy cuenta de lo idiota que es todo. El deseo infantil de ayudar. Ignorar mi propia seguridad porque me sentía especial. Nada malo le pasaba a la gente especial, decía la mente infantil. De hecho, tú puedes ayudarlo, y él no lastimará a otras personas. El mal era una elección y tal vez, solo tal vez, podría hacerle algo bueno. Rocky, ¿quieres ser mi amigo?, pregunté, sin darme cuenta en mi juventud de lo estúpido que era esto, solo concentrada en cómo podía ayudarlo. Pero tienes que prometerme que serás bueno. Eso me gustaría mucho. Rocky no haría ninguna promesa. Solo dijo que le gustaría eso. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos videos. Tu apoyo significa mucho para mí.